Hola, le doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mighty Block. En esta oportunidad estamos con Uriel y para seguir la costumbre de los últimos invitados que tuvimos, te voy a preguntar a vos, Uri, ¿cómo te presentarías? Bueno, muy buenas a todos. Yo soy Uriel, soy desarrollador de smart contracts, trabajo en blockchain, en Mighty Block. Tengo otros ámbitos de interés. Me gusta hacer pan, escribo poesía, tengo muchas cosas que me interesan. En lo técnico en particular, hice un camino variado, trabajé en frontend, luego trabajé en backend, estudio ciencias de la computación, con lo cual siempre tuve como un gusto especial por los problemas difíciles y por resolver problemas difíciles, así que terminé haciendo Smart Contracts, que es un lugar donde realmente encuentro esos desafíos. Fíjate que qué cruel es el mundo, que me hablaste de backend y cosas técnicas, que yo me quedé con el pan y con la poesía. ¿Qué tan diferente es hacer pan de escribir una poesía? Mira la pregunta que te hago, para Wow. arrancar. ¿Qué tan diferente es hacer pan de escribir una poesía? El pan es bastante más mecánico, creo yo, pero ambos son procesos que me desestresan muchísimo. No tan distinto ahora que lo pones en la misma categoría. Creo que ambos son outlets creativos en donde puedo expresarme de una manera distinta. ¿Y sentís que podrías hacer lo mismo en un smart contract? Porque hablaste de mecanicidad y creo que el smart contract es algo que particularmente es súper mecánico. Es discutible si el código es arte. Tiene un poco de lo creativo y de llegar al mismo lugar de maneras distintas. Creo que la única diferencia con el smart contract es que como es mi trabajo, es más difícil entenderlo como un lugar en donde uno escapa. Pero sí, No me imagino como llegando a tu casa re cansado y diciendo, bueno, me voy a quedar en un smart contract para relajar. ¿Sabés que me acordé que en un evento, una vez vi un chabón que hacía arte codeando? O sea, había una pantalla que mostraba una obra de arte y el chabón la iba codeando en vivo, con código, digamos. Iba escribiendo líneas de código y también hay chabones que hacen música con eso, es re flashero. Pero bueno, el día de mañana por ahí podés hacer pan escribiendo código. Ojo, sería si muy acá, si esto interesante. sale de negocio, me voy a llevar un porcentaje. Bueno, pero no estamos acá ni para hablar de pan, ni para hablar de poesía, ni para hablar de smart contracts, aunque algo de smart contracts va a haber ahí, porque el tema de hoy es el gaming. Bien, Uri, vos una vez acá internamente nos habías contado un poco la evolución del gaming, me interesó, me parece que esto daba para contarlo y hacerlo episodio de podcast, pero principalmente te voy a preguntar ahora en lo personal, ¿vos cómo te llevas con el mundo del gaming? Pues en mi vida personalmente me considero un gamer. No lo puse en mi identidad cuando conté quién era, porque en el último tiempo he dejado de jugar bastante, proporcional a lo que jugaba antes, pero en mi vida he jugado de todo. Me gustan mucho los videojuegos y he recorrido distintos géneros y he jugado de distintas maneras. Pasé por el gaming más casual, más ahora de hecho, el gaming más casual, el más rápido, el que me deja jugar un poquito e irme, pero de más chico era un gamer mucho más hardcore, iba por todo, trataba de conseguir el 100% y ganar todos los premios y ganar todos los jueguitos. Mi época, para que la gente se ubique en el tiempo de qué jugué más, fue la Play 2. Lo que más, Qué joven, lo qué que más cuánta jugué juventud, fue la PlayStation 2. Tenía cuánta una Sega juventud. Genesis de chiquito, pero lo que más jugué fue la PlayStation 2. Y después sí, la Xbox fue mi segunda consola, en donde jugué muchísimo online, que fue como el salto al online que me sorprendió un montón. Buena consola la Play 2. Acá tuvo mucha popularidad por el tema de que se chipeaba y se conseguían los juegos de manera no tan legal. Pero era súper común que todo el mundo tenga y que se pasaban los juegos, etcétera. Pero bueno, vos sos joven, no has vivido la etapa por ahí más temprana, pero sí creo que sabes un poquito de cómo arrancó el mundo del gaming. ¿Cuál fue el primer juego? ¿Sabes? Sí, definitivamente, parte de la investigación y también de lo que a mí me interesaba, más allá de que yo no lo viví, era aprender un montón de qué pasó en la historia de los videojuegos. Al principio teníamos más los arcades, que eran como, que son el nacimiento de los videojuegos. Si se quiere considerar al pinball un arcade, se podría decir que fue el primer videojuego de formato arcade, pero bueno, era no tan video y más juego. Pero ya más adelante, en los 70s, aparece el primer arcade, que era un modelo de pago por jugada, pago por tirada del juego. Entonces uno pone una monedita, una fichita, juega la sesión, que si le va bien puede jugar un poquito más, si le va mal jugará un poquito menos, perdés
pones otra fichita o para continuar o para jugar de vuelta. Claro. O sea, fue como el primer modelo de negocio basado en el gaming, porque antes probablemente, bueno, estaba el Space Invader, bueno, el Asteroid creo que también eran como re viejos, pero esos eran como demos, el Pong, que venía, creo que un modelo de tele venía por defecto con el Pong, pero bueno, no eran o sea, no sé si se hacía plata básicamente con eso, pero ya, digamos, montar un arcade y que vaya gente y ponga la monedita, eso ya era un modelo de negocio, porque las máquinas, las casas de videojuegos tenían que ir a pagar licencias o comprar las máquinas, ¿no? ¿Y eso hasta cuándo se mantuvo? ¿Cuándo fue? En realidad siguen existiendo, ¿no? Pero creo que cayeron un poco. El arcade cae muchísimo. El gaming explota de los 70s hasta los 90s, donde empezaron a aparecer las consolas caseras, donde también la televisión empieza a ser más común. Todos tenían una televisión en su casa y podían conectar una consola a la TV. Pero eso quizás inicia la muerte de los arcades, pero no es tan marcado como cuando después, en los 90 más o menos, hay una fuerte caída de todas las empresas de gaming del mundo y casi que desaparecen los videojuegos con la salida del juego de ET, aquel juego fatídico en donde tuvieron que enterrar las copias del juego porque no querían ponerlas en ningún lado ni mostrar que las tiraban. Esa época es donde los productores de videojuegos empezaron a hacer cualquier locura y a poner plata a lo loco. Esto es comparable con el 2017 y los ICOs en cripto. Cuando hay mucho hype y todo el mundo está metiendo plata porque se puede y porque se ve que funciona y empieza a crearse un montón de basura y eventualmente baja todo eso, explota toda esa burbuja que se arma y lo que queda es lo real. Sí, después de eso, en los arcades sí bajan bastante junto con el resto del gaming en popularidad, pero cuando el gaming repunta, ya los arcades quedan como cosa vieja y empiezan a ponerse fuertes las consolas, la Sega, la Claro. Play 1, la Family, etc. Y ahí además coincide, creo, como con una evolución de las máquinas de arcade, porque yo me acuerdo, vos esto no lo viviste, yo era pequeño y los fichines eran un poco mejor que las consolas, pero eran juegos relativamente simples. Pero ya me acuerdo de más grande, el fichín, el arcade, le peleaba a las consolas porque tenía juegos mejores. Hablo de, no sé, el Virtua Striker, por ejemplo, estaba el Virtua Tennis también. Juegos como de un nivel o una calidad gráfica que en la consola no tenías. Me acuerdo que había varios shooters también en medio tridimensionales y entró por ahí. Pero bueno, digamos, el modelo de negocio era el mismo, ¿no? O sea, cambió un poco, mejoró, pero no hay una evolución en sí. Sí, muta el modelo de negocio. También está la ventaja de que los arcades tienen hardware y están hechos particularmente para el juego que van a correr. Entonces, yo puedo hacer hardware específico optimizado para lo que voy a hacer. Si yo sé que voy a mostrar, no sé, mucho el color rojo, puedo hacer pantallas que tengan un rojo más intenso o más lindo. O si yo sé que voy a hacer un shooter, puedo hacer que tenga una pistola y puedo hacer una detección de disparos, que eso en una consola casera con infinita cantidad de juegos no se podía hacer. En ese sentido, estaba la competencia técnica que después las consolas caseras terminan llegando a ese nivel y dejando atrás como, bueno, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿cuánta competencia le puedes hacer si me puedo comprar un volante y pedales en mi casa y conectarlos a la Play 2 y jugar al Gran Turismo y va a ser mucho mejor que el otro juego de carreras? Todo esto que estamos hablando, siempre, digamos, jugando de a uno o de a dos, modo cooperativo, o sea, uno al lado del otro con dos controles, o jugando contra la computadora, una especie de aventura. Pero ya acercándonos al año 2000, empezaba a aparecer Internet en los juegos, ¿no? ¿Cómo cambió la aparición de Internet en el mundo del gaming? Bueno, Internet no solamente cambia el cómo jugamos mediante el multiplayer, sino también el modelo de negocio detrás de muchos juegos que antes eran vender la historia del videojuego, donde yo te vendo el producto una sola vez y después pues, lo disfrutás y en todo caso me comprarás una secuela o algo así, pero con el juego online aparece la posibilidad de venderte algo nuevo, de actualizar la experiencia, de cambiarla. Juegos como el WoW que siguen eternamente, MMOs, etcétera. Algo parecido con lo que pasa con las series ahora, que en vez de sacarte toda la serie completa, por ahí te sacan un episodio, te van sacando como un episodio por semana, que supongo que independientemente de algunas estrategias de que estés más enganchado a esto que lo otro, también le da más tiempo a hacer algún ajuste. Con los juegos pasa lo mismo, ¿no? En vez de esperar a tener el juego completo, por ahí te voy sacando de episodios, te los voy cobrando por separados, te vendo, no sé, una armita para tal chabón y eso completamente cambia el modelo de negocios. Definitivamente, cambia mucho y empiezan a crearse nuevas ideas de modelo de negocio
como por ejemplo los free to play, que eran algo impensable en la era de antes del online. Los free to play se basan en la idea de venderte cosas una vez que ya estás jugando. Justamente jugar es gratuito y a medida que entres y te vaya gustando el juego podés ir comprando cosas para tener unas mejoras visuales o para ser más fuerte en el juego. Me interesa ver tu postura. ¿Qué modelo te resulta mejor? ¿El de comprar el juego, ya lo tengo, o el free to play? Yo en eso soy bastante anticuado. A mí me gusta mucho el modelo de negocio antiguo, el de la Play 2, donde yo te vendo una experiencia, primero que no la actualizo a medida que va saliendo, porque eso un poco impulsa a que el juego salga a medio hacer, y lo hemos visto en el último tiempo, juegos que se hypearon muchísimo y cuando salen están llenos de bugs. Decilo. Assassin's Creed, por ejemplo, el del 4 para adelante, Ubisoft en general, no tiene buena fama, sacando juegos totalmente rotos día de salida. Cosas como GTA, que no tuvo modo online durante 4 años después de la salida. Me gusta mucho más la idea de la experiencia completa, que te la vendo, la comprás, la jugás, la disfrutás y en todo caso te vendo un juego nuevo en el futuro. Sin embargo, creo que el free to play se puede hacer bien. ¿Cómo sería eso? Ahora estoy jugando un juego que se llama Super Auto Pets, que es mobile, está también en navegadores, está en muchos lugares. Me parece un juego divertido, es un auto battler, básicamente es un juego de estrategia donde vos pones unos personajes y pelean automáticamente. En ese juego precisamente es gratis el ingreso, es un juego free to play y lo que te venden son paquetes de nuevas criaturas, nuevas mascotas. Y esos paquetes cambian completamente el gameplay. Pasás a jugar distinto, tenés nuevas estrategias porque los personajes son diferentes. Y te venden solamente esos paquetes por un pricing razonable, que son una extensión del juego y que además te permiten seleccionar si vos querés jugar contra gente que tiene esas mascotas o no. Por lo tanto, si otro compró eso, no necesariamente va a ser más fuerte que vos porque podés jugar contra gente que tenga lo mismo que vos. En ese sentido me parece un pricing justo, razonable. De hecho yo pagué por eso porque me divierte conocer la nueva experiencia, pero no sentí que los que pagaron me estaban aplastando por haber pagado mientras yo todavía era un jugador gratuito. El otro modelo de free to play que me cierra es vender cuestiones visuales, gráficas, como el LOL, como el Rocket League, donde vendo skins del personaje que no afectan al gameplay. Está bien, está bueno el punto de vista. Y me da bastante pie a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Que ya hablamos, o me estoy salteando alguna. Ya entramos en el mundo web 3. Yo creo que sí. Y ahí hay mucho de consumir. No sé si son free to play, en cierta forma sí, porque vos por jugar en general no tenés que pagar una suscripción. Tal vez, bueno, dependiendo del juego, por ahí hay algún costo de iniciar una partida o algo así. Pero en general el negocio está del lado de los coleccionables, ¿no? Que son parecidos a un DLC o a lo que vos decías del Autopets. Imagino que acá también podés tener un personaje. Pero bueno, contanos vos, porque vos estuviste trabajando también en esto. Así que, ¿cómo se plantea? ¿Cómo se piensan el modelo? O ¿cómo es el modelo de negocio de un juego en Web3? Primero, no estoy de acuerdo con que sea un free to play. Me gusta. Yo creo que son juegos con un costo de entrada y de hecho un costo de entrada muy alto. Normalmente los juegos NFT no permiten el ingreso sin la compra de un NFT, lo que significa salir y gastar desde 50 hasta miles de dólares para poder comprar un NFT. En la época de Axie Infinity, donde más arriba se encontraba en el mercado, capaz de pagar $2.000 para comprar 2 Axies y poder jugar. Con lo cual no, para nada considero que sean free to play. El modelo de negocio se basa en vender los NFTs de salida, lo cual junta un montón de dinero, porque la gente paga de manera bien directa esto por un NFT, pero una vez que saliste a la comunidad y vendiste los NFTs, el desafío está en mantener una comunidad y tener una economía saludable, donde puedas tener lugares donde obviamente los videojuegos NFT van a tener una currency o varias, una moneda o varias. Recomendable que sea más de una, porque normalmente una moneda guarda valor y la otra es utilitaria. Esto lo vimos en Axie Infinity con su única moneda SLP, que a medida que la gente entraba en el juego, los SLP se volvían mucho más caros porque la gente los estaba comprando y por lo tanto jugar al videojuego se volvía imposible porque los SLPs estaban muy caros y económicamente no tenía sentido. Por eso normalmente
tiene sentido tener monedas separadas, con emisión, etcétera. Es como el manejo de una economía, como un país. Tiene complejidades que los MMO se han enfrentado, pero a otra magnitud. El modelo de negocio entonces está en encontrar la manera de que esa economía te termine generando un rédito, como un estado recaudando impuestos. Y ahora, una de las críticas que escuché del gaming es que te lo voy a decir bien cruda, como que decía que esto rompía el gaming. ¿Por qué? Porque los creadores de juegos se basaban más por ahí en crear cosas coleccionables. Un poco lo que pasaba en el free to play o en los juegos. Vos jugás al Mortal Kombat y capaz que el juego no está tan bueno porque en realidad la ganancia viene de que yo te vendo después al personaje, viste, y sacan los extras. Y el juego está bien, pero bueno, no es lo principal. Entonces como que los juegos estaban más pensados en venderte cosas. Otra de las críticas, por ejemplo, es el FIFA. En el FIFA hoy el dinero ingresa por lo que se llama el Ultimate, en comprar que ni siquiera tiene que ver con una liga que juegas ni nada, sino que armás tu equipo, tenés un montón de modos de jugar online y creo que levantan un montón de ingreso con eso. Y no es el juego de fútbol en sí, con lo cual en general tienen bastantes errores al salir y a veces no son muy diferentes unos al otro y a veces tampoco innovan demasiado, pero te sacan el paquete nuevo, o el paquete del Mundial, o el paquete de la Champions League, o el paquete de esto y lo otro. Entonces, en Web3, ¿pasa eso? O sea, ¿le dan más importancia por ahí a lo que te pueden vender que a la jugabilidad? ¿Sentís eso? Yo creo que es un gran desafío lograr que se alineen los incentivos, porque como decís bien, el incentivo es hacer dinero, y si el incentivo es hacer dinero, hacer un buen juego es casi secundario. El problema es que a largo plazo los jugadores no se van a quedar si el juego no es divertido. Entonces tenés que hacer las dos cosas para que tu juego sea sostenible en el tiempo. Sin embargo, para hacer una máquina de hacer dinero rápida, sí podés sacrificar un poco el gameplay. Lo que hay que decir, y que me parece justo, es que juegos como el FIFA primero tuvieron 10, 12, 15 años de hacer un juego de fútbol excelente, para luego dejar de generar un juego mejor cada año y concentrarse en hacer dinero. Pero el gameplay es muy bueno y se siente como jugar al fútbol. Cosa que en los juegos NFT no pasa tanto. No viene un juego con la calidad jugable del FIFA y le pone NFTs arriba. Al menos no por ahora. Para mí ahí está la gran diferencia. Hoy los juegos NFT son muy sencillos todavía en sus mecánicas. ¿Y sentís que los juegos de NFT, bueno, no quiero como limitarlo a NFT, sino a Web3 en general, ¿sentís que tienen una ventaja o que agregan algo con respecto al gaming Web 2 o el gaming tradicional? Tiene una ventaja y es que los jugadores potencialmente tienen mucho más incentivo para invertir en el juego, dado que su inversión puede volver. Quiero decir, cuando vos, por ejemplo, comprás algún arma en el Fortnite, vos depositas dinero a la cuenta de la gente de Fortnite y ya está. Digamos, después esa transacción se terminó ahí. Después vos tenés la espadita, pero no la podés vender. En un juego NFT vos podés comprar tu unicornio o tu espada o lo que sea, tenerlo, usarlo y después venderlo. Si las cosas no se están depreciando en el mercado, vas a recuperar el valor que pusiste. Por lo tanto, te ves mucho más incentivado a gastar más, dado que no es un gasto, sino una inversión. Esa diferencia puede hacer la diferencia. Y hay casos en que, porque digamos una de las cosas que tiene Web3 es que vos, si compras un personaje, ese personaje no está limitado solo a tu juego, o sea, es un NFT que es público, que lo puedo consultar, pero no sé si existen antecedentes o casos o proyectos en los que esté apuntado a que tu personaje o tu activo trascienda el juego, o sea, que sea tuyo y que puedas hacer cosas por fuera del juego. ¿Hay algo de eso? No conozco ejemplos en donde eso esté sucediendo, pero sí te puedo decir que es algo que va a pasar, que es algo que se viene seguro y que va a ser una revolución. Ese puede ser un diferencial grande. Por ejemplo, lo que sí hay es revivals de proyectos NFT donde el owner del proyecto, el que deployó el contrato y le puso todo el amor a ese proyecto, ya no está, desapareció, se fue y sin embargo la comunidad lo revivió. Proyectos que alguien encontró un contrato en algún lado y dijo, wow, esto es un NFT, se puede mintear, y empezó a mandar transacción y empezó a mintear y la gente lo mandó a un Discord, la gente se empezó a organizar y de repente había una comunidad atrás de un NFT que no existía. Lo mismo puede pasar con la comunidad de NFT de un videojuego que es real, que está organizada, que tiene personas detrás
y de repente la empresa que sostiene ese videojuego desaparece y viene otra y arma un juego sobre los NFTs que ya existen. Sería perfectamente posible y creo que cuando la industria madure lo suficiente vamos a empezar a ver esas cosas. ¿Es hoy la industria del gaming en Web3 está basada en NFTs y nada más? ¿O qué porcentaje dirías? Porque debe haber algo que no sea NFTs, ¿no? Definitivamente, como te comentaba, los NFTs son la inversión inicial que reciben los desarrolladores de juegos, pero después el juego se vuelve sostenible mediante la economía, mediante los tokens, mediante la jugabilidad del juego, mediante un montón de otras cosas que no son NFTs. De todos modos, creo que el concepto de NFT está un poco utilizado de una sola manera, el coleccionable como la obra de arte NFT. Creo que el NFT puede ser simplemente un recurso que te abra la puerta para hacer algo. Vos podés tener un NFT de una llave y la llave no es coleccionable en sí, pero abre un cofre que te da recursos. Con lo cual, decir que está basado en NFTs, utiliza NFTs, sí, no son el foco principal. En algunos juegos es el foco principal del NFT, pero por ejemplo en Crypto Unicorns, proyecto del que participo, no es el foco principal los NFTs. Los NFTs son la fuente de valor más grande, como jugador lo que más guarda valor, pero todo el negocio del juego está detrás de la economía y de los dos tokens, Rainbow y Unicorn Milk. Y ya para ir cerrando, ¿para dónde va esto, Uri? O sea, ¿le ves? Porque, a ver, si hablábamos hace 2 años, teníamos esta conversación y íbamos a estar hablando del furor y de que se viene y que esto está cambiando el mercado del juego y que todo va a ser NFTs y todo esto y lo otro. Con todo lo que pasó en el último año en el mundo cripto, bajaron los valores, bueno, de las monedas principales, eso le pegó al mercado, las empresas por ahí no están invirtiendo tanto, etcétera. Un poco reventó en algún punto la burbuja, un poco. ¿Para dónde va esto? ¿Va a crecer? ¿Va a caer? ¿Se va a mantener? ¿Cómo lo ves? Muy difícil predecir el futuro. Te puedo decir que yo creo que los juegos NFTs están recién empezando. Como te decía, no tenemos ningún ejemplo de algo divertido y jugable que realmente esté muy bueno, que como juego yo diga, está buenísimo, que utilice NFTs. Cuando veamos algo así, te puedo decir si esto sigue para arriba o se cae. Pero por lo pronto tenemos un montón de camino por recorrer para hacer juegos NFT muchísimo mejores. Ese es un desafío grande que está en el futuro. Desde ya que cuando los mercados caen, algunos proyectos mueren, los que mueren normalmente son los proyectos que menos bases sólidas tenían. Normalmente en tiempos de mercado bajo, los proyectos con una buena base, con una buena fundación, que tienen una comunidad fuerte, sobreviven y atraviesan esa caída. Al menos en mi experiencia en Crypto Unicorns así fue. La comunidad sigue igual de activa que antes, con lo cual esta caída de mercado simplemente es una cuestión numérica de los precios. Para mí el futuro viene cuando las empresas grandes se empiezan a meter en esto, porque hay una entrada, pero todavía tienen mucho miedo por toda esta volatilidad del mercado y de los usuarios y del interés. Claro. Todavía la palabra NFT suena como una cosa que hace ruido y que suena como apuestas, y hay gente que escucha, si es NFT no me quiero meter. Y eso no está bueno, eso le hace daño a los juegos NFT, a las empresas grandes a meterse en eso. Pero para mí es inevitable que un juego como el FIFA se meta con NFTs. Es absolutamente inevitable, va a pasar. Cuando suceda, va a haber una revolución. Ahí tenemos ya el título, ¿eh? Entre comillas, va a ser absolutamente inevitable que el FIFA se meta con el me gusta. Bien, y pregunta final, esta creo que le va a interesar más a los usuarios, por ahí alguien quiere empezar, pero hubo antecedentes de brecha de seguridad o ataques o robos. ¿Cómo alguien puede estar tranquilo de que el juego en el que está empezando o por ahí si ve una preventa o sea un proyecto, cuáles son las cosas que vos recomendás ver o fijarse a la hora de empezar como para estar tranquilos de que no vas a caer en una estafa o en algo que no tiene bases sólidas? Bueno, primero investigar la credibilidad de los que hacen el juego. Siempre es importante entender quiénes son las personas que están detrás. Sobre todo, ver que sean personas que declaran su identidad frente a la comunidad. Es sumamente habitual encontrarse con proyectos NFTs que son scams, que hypean a la comunidad, salen a la venta con los NFTs y después todo el proyecto se cae, desaparece, se levanta la cortina de humo y ya está. Es muy importante entender la credibilidad. Es mucho más fácil meterse en un juego que ya está funcionando, por lo tanto, para mi gusto, más recomendable. Pues quizás, tal vez para un usuario intermedio o avanzado, meterse en un juego que recién sale, que es un riesgo mucho mayor. Por otro lado, para tener en cuenta, para cuidarse, tener en cuenta la seguridad de la billetera, recordar
que cuando uno tiene una cuenta en MetaMask, por ejemplo, lo digo porque es la más habitual, uno es dueño de sus keys y por lo tanto esas 12 palabras de seguridad son cruciales, tenerlas bien guardadas en algún papel físico, en un cajón, en algún lugar seguro. Recordar que el mercado es volátil y que esto viene todo bien y de repente puede venir todo mal. No precipitarse con los cambios en el mercado. Si te gusta el juego y tenés los assets y de repente bajan de valor, seguir jugando, seguir estando ahí, invirtiendo en el proyecto porque uno va a largo plazo. Y por último, tener en cuenta también en qué blockchain están los videojuegos. Últimamente los juegos están en la blockchain de Polygon, es donde más los encontramos. En la blockchain de Polygon es un poco más confiable porque es una blockchain grande y no es privada. La blockchain, por ejemplo, donde sucedió el problema de Axie, era su blockchain privada, la blockchain de Ronin, que era mucho más posible encontrar una red de seguridad en el código y en el armado de esa blockchain que en una blockchain como Polygon. Con lo cual, confiar en blockchains grandes como Polygon, como Polkadot, como Solana, ahora Cardano, que tiene sus propios smart contracts. Perfecto. Bueno, Uri, buenísimo, muy completo. Ya salimos entonces a comprar NFTs para prepararnos para el FIFA, como dijiste. Bueno, muchas gracias por estar. No sé si querés dejar alguna red social, algo para compartir y que te puedan contactar en caso de que tengan dudas sobre gaming NFT o Web3. Creo que me pueden encontrar en LinkedIn. Ok. Es mi perfil más público. Okay, a Irina no le gusta esto, pero... No, de lo contrario, no tengo redes sociales públicas. Perfecto. Bueno, gracias Uri. Entonces, la próxima hacemos un episodio de cómo preparar pan o cómo escribir poesía. Y a ustedes, oyentes, invitamos a que nos sigan en redes, que se suscriban y que, bueno, que sigan apoyando el proyecto, que vamos a seguir trayendo invitados y temas de interés. Así que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.